Muy buenos días a todos. Un gusto saludarlos de nuevo. Estamos iniciando esta nueva semana. Estaba mirando las fechas y me parecía que faltaba un montón para terminar las clases, pero no, nos quedan solo 3 semanas. Así que bueno, vamos a intentar eh, terminar al menos con los temas. Yo creo que sí, que venimos bien. Eh, así que nada, va pasando muy rápido. Y bueno, espero que lo puedan aprovechar, que lo sepamos aprovechar todos a este tiempo para estudiar, para leer, pero también para disfrutar y aprender y que Dios nos guíe en lo que Él quiere que aprendamos. Vamos a empezar con una oración y después seguimos con la clase. Así que bueno, oramos. Señor y Dios, nuestro Rey, en el nombre de Jesús, venimos esta mañana, Señor, humillados, Señor, postrados ante ti para poder rendirte todo el honor, toda la gloria. Te agradecemos, Dios, por despertarnos en esta mañana, por permitirnos levantarnos, por tener la oportunidad de tener una clase nueva, encontrarnos por este medio. Señor, te pido tu bendición, tu acompañamiento, que sea tu Espíritu quien guíe mis palabras y también el aprendizaje que vamos a tener, Señor, que esto sea de bendición, que podamos servirte, Señor. Gracias por todo. Te pido que también estés con nuestras familias en el día de hoy, que puedas estar acompañándolos, que sea cual sea la situación que estemos pasando, podamos ponerte siempre en primer lugar y que eso nos dé ánimo, esperanza para todas las situaciones que tengamos que atravesar. Cuida nuestra salud, nuestra vida, la de nuestros seres queridos y familia, Señor, y también de todos aquellos que te necesitan, que están necesitados de un abrazo, una palabra de salud, Señor, consolalos, ayudalos. Y también, como siempre te pido, Señor, que puedas mostrarnos a quienes servir. Entonces te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a terminar la unidad número, creo, vamos a poder terminar la unidad número 3. Ya queda poquito, así que yo creo que vamos a terminarla bien. La idea de hoy es mostrarles unos videitos que la verdad, bueno, no son los mismos que los de años anteriores. Hay uno que sí, porque me gusta y es como que el que más representa una de las cosas que les quiero enseñar, pero hay otros que intenté descargarlos y bueno, no sé, es como que me dice que tienen virus o algo y no me deja descargarlos a la compu. Así que voy a hacer el intento, espero que la tecnología no me falle, de poder mostrárselos online. Así que bueno, esperemos que eso funcione y si no, quedará pendiente para una próxima vez. Pero eso más al final. Voy a compartirles el PowerPoint de la unidad número... Ay, no, esta la abrí, ya me adelanté a abrir la unidad número 4. Acá estamos. A ver, sí. Como siempre digo, no los tengo a ustedes para que me estén diciendo si se ve, no se ve, pero bueno, yo hablo. Bueno, acá vamos a continuar con la parte que nos habíamos quedado, como para hacer una ayuda a memoria de lo anterior, estábamos hablando del aconsejado principalmente y de algunas características que tenemos que tener en cuenta a la hora de empezar este camino de comprensión del otro. Entonces habíamos visto que no tenemos que ocupar el centro de atención, ser discretos, tener una actitud comprensiva, ejercer la capacidad de escuchar, que bueno, esto es un arte, ¿no? El arte de hacer preguntas también es algo que se practica. Eh, Algo que se me viene a la cabeza ahora es que no está como bibliografía obligatoria porque de hecho es difícil por una cuestión de tiempo, pero me gustaría dárselos, pero le puse como bibliografía complementaria, que es el lenguaje del cuerpo. Entonces ustedes van a poder ver ahí algunos libros, creo que hay dos, que hablan de cómo podemos escuchar el cuerpo, porque fíjense que solo el 30% de lo que nosotros decimos es realmente hablado, o sea, el resto de lo que nosotros decimos es gestual, el 70% de lo que nosotros decimos es gestual, corporal, comportamental. Entonces nuestro cuerpo, nuestra mente, habla de diferentes formas y es un arte eh, empezar a tomar esta práctica
qué está diciendo el cuerpo más allá de lo que dicen las palabras. Lo que dicen las palabras es importante, pero es bastante importante cómo lo está diciendo y qué hace el cuerpo mientras tanto. Entonces, con esto podemos detectar mentiras, podemos detectar disrupciones, podemos detectar si hay contradicciones en el discurso, cuáles son las cosas del discurso que son más importantes y cuáles no para la persona. Entonces es súper interesante poder hacer esta interpretación del lenguaje del cuerpo. Así que se los dejé como bibliografía complementaria, porque de hecho no es obligatorio dentro de la materia, pero sí creo que les puede servir muchísimo si quieren también leerlo después. Bueno, les quería decir también que sé que no les pregunté todavía por el grupo, voy a tratar de acordarme hoy, porque no me dijeron ustedes, entonces les voy a mandar de preguntarles qué les quedaría mejor para el examen parcial. Pero sí les quería decir que más allá de la fecha, que va a ser ahora o el fin de semana o algún día de la semana que viene, más allá de la fecha quiero decirles que lo que vamos a dar hasta hoy, al final de esta unidad, o sea, hasta la unidad número 3 es lo que va a entrar en ese examen parcial. Después lo que demos el jueves ya no va a entrar más, sino que eso ya va a ser considerado para el trabajo final, que es al terminar la materia. Pero ahora va a entrar unidad 1, unidad 2 y unidad 3. Nada de lo que no se dijo en las clases va a ser tomado, así que pueden estar tranquilos por eso. Bueno, continuando un poquito con esto, quiero quiero que nos adentremos también un poquito en lo que es eh, los componentes básicos de la personalidad, como para conocer un poquitito más a nuestro aconsejado y también, como siempre digo, conocernos un poquitito más a nosotros. Y fíjense que en este proceso de conocerlo, vamos a encontrarnos con que en estos componentes básicos de la personalidad siempre hubo una discusión entre, como les decía la vez pasada, qué hay más? Si somos una tabla rasa que venimos como en blanco y de ahí en más el ambiente es lo que va condicionando nuestra conducta, nuestra forma de ser, nuestros miedos, nuestros temores, nuestras elecciones, o si ya venimos con una predisposición por parte de nuestros antepasados, padres, abuelos, eh, e incluso con anterioridad, que nos van predisponiendo a que seamos de tal o cual manera. Y bueno, en realidad lo que pasa es una conjugación de las dos cosas. De hecho, hay muchos estudios que remarcan que muchos eh, de nuestras dificultades sí vienen de algunas cuestiones no resueltas de nuestros antepasados, como la psicología transgeneracional habla de esto, y que de hecho hay formas que tienen ciertas generaciones de ir resolviendo conflictos, para bien o para mal, de generaciones anteriores. Por ejemplo, bueno, eso tiene que ver un poco con la herencia, ¿no? Por ejemplo, en algunas generaciones donde hubo mucha discusión por tierras, mucha pelea por territorios, por quedarse con lo del otro, con esto, con lo otro, puede que en la generación siguiente, como forma de resolución, surjan muchos abogados, por ejemplo, o administradores, o bueno, vayan resolviendo conflictos así, pero para bien. Puede que donde hubo mucha tragedia, mucho dolor, que bueno, de hecho nosotros tenemos todos, creo que nosotros tenemos nuestros antepasados de la guerra, entonces surgen en las generaciones siguientes pastores, psicólogos, trabajadores sociales, eh, pueden haber curanderos también, como para no tan bien, pero como formas de resolución de conflictos anteriores. Y una forma de no resolución de esto puede ser que eh, se creen conflictos de trastornos de personalidad, mucha depresión, por ejemplo, muchos problemas psicosomáticos en las generaciones siguientes. Y así muchas veces se van resolviendo conflictos anteriores y muchas veces se van no resolviendo y se van adoptando algunos síntomas anteriores. Pero la herencia no es solo eso, sino que también tiene que ver con nuestra predisposición genética, ¿no? Entonces,
Esa herencia, como ya vimos, ¿no? La heredamos de padres, abuelos, otros ancestros que nos dictan, digamos, nuestros cromosomas, nuestros genes, y que van a ir marcando sobre todo las características físicas, ¿no? Entonces, eh, también algunas enfermedades o también componentes básicos como del temperamento. El temperamento es como lo más básico que tenemos nosotros, es como nuestra esencia. Entonces, nuestro temperamento va a ser determinado de cómo se va a desarrollar de acuerdo a cómo va a estar nuestro ambiente. Entonces, de ahí se va forjando lo que es el carácter para posteriormente todo esto ser una confluencia de la personalidad. Entonces, nuestro temperamento no es ni bueno ni malo, pero de acuerdo a cómo sea nuestro ambiente y cómo nos formemos, es que se va a desarrollar un buen o mal carácter. Por ejemplo, puede haber una persona que tenga un temperamento colérico, de enojarse mucho, pero que lo sepa abordar su entorno y que no tenga el famoso carácter podrido. O puede ser todo lo contrario, alguien que se enoja todo el tiempo, que rompe las cosas, que las tira o que termina siendo violento, violenta, y entonces ese ambiente no supo cómo manejar esto, ¿no? Este temperamento. También algunas enfermedades, como le decían, pueden ser hereditarias o no hereditarias directamente, pero que tengan una predisposición hereditaria, una predisposición genética que hace que podamos desarrollar cierta enfermedad porque anteriormente alguno de nuestros antepasados lo tuvo. Es y no es cierto esto del salteo de las enfermedades de la generación a otra. En algunas condiciones se da, en otras no. Después, en la materia que sigue esto, que todavía no sé cómo la vamos a dar, si sigo yo o no, si después se hace directamente el año que viene en esta confluencia, porque como ustedes sabrán, esta materia después se une con pastoral a enfermos y dolientes, que es la continuidad de Consejería Cristiana. Entonces, en esa, por ahí hablamos un poco más de las enfermedades en sí mismas. Bueno, entonces nosotros, como dice el autor, van a ver que dice que tenemos como nuestro componente químico que va a determinar nuestra composición física, el color de nuestros ojos, de nuestro pelo, eh, ciertas tendencias del cuerpo, a cómo es la movilidad, a cómo es nuestra fisonomía, cómo funciona nuestro corazón, nuestro hígado, etc. Y también se hablan de los genes que son genes dominantes y genes en receso, que los genes dominantes son como los que prevalecen en cada uno y el gen en receso es como el secundario que está ahí y que se lo podemos traspasar después a nuestros hijos. Por ejemplo, yo tengo ojos claros porque mi papá tiene ojos claros, pero mi mamá tiene ojos marrones. Entonces mi gen dominante es el celeste o azul, el color que sea, porque es claro, porque lo tengo de parte de mi papá, pero mi gen en receso del color de ojos es marrón. Entonces mis hijos pueden tener mi gen dominante, que es el celeste, o pueden también tener ojos marrones porque yo lo tengo en receso. Entonces, por eso, así con todo, con el color de pelo, con el color de piel, con la forma del cuerpo. Entonces, ese gen está, pero prevalece siempre uno, ¿no? Y bueno, y después hay que ver cómo se confluye la otra persona con la que nos unimos. Entonces, si yo tengo ojos celeste y Mario tiene ojos celestes, el gen dominante de mi hija va a ser celeste y el gen en receso también, porque lo tiene de los dos. Pero ahora también puede tener ese gen como sub de receso, que puede ser de los abuelos. Entonces, por eso, por ejemplo, surgen a veces colorados en la familia, pelirrojos, así, como si los papás no son así, pero los abuelos quizás sí. Entonces, esto es interesante de lo que uno hereda, ¿no? Entonces, a veces uno puede heredar también componentes de la forma de ser, ¿no? Como que a veces se dice, heredó el mal genio del papá, o camina igual que su mamá. Y a veces pasa de que existieron casos, y de hecho los hay, de personas que no viven no se criaron con sus padres, por ejemplo, pero un hijo puede tener la misma postura o caminar igual que ese papá al que nunca vio. Y justamente eso tiene que ver con los genes, con la parte de la herencia.
Después tenemos al ambiente. Entonces, el ambiente consiste obviamente en lo que nos rodea, en todo lo que va a ser nuestra crianza, ¿no? Entonces, abarca aspectos bastante amplios de la persona, que son personales e interpersonales. Algunas cosas las vamos adoptando de solitos y otras cosas nos las van poniendo, pero es como todo inconsciente, ¿no? Entonces, los vecinos, los amigos, la escuela, los tíos, los primos, los padres, sobre todo, tienen una influencia muy grande en nosotros desde nuestra niñez, incluso desde nuestra gestación en la panza. Por eso, por ejemplo, las músicas que escucha un bebé en la panza, cómo se siente la madre, todo influye. Lo que pasa en el útero es percibido por ese ser que se está gestando, más allá de que todavía no esté en la superficie, en la luz, todavía no haya salido al mundo. Entonces, tiene que ver mucho cómo nos criamos, ¿no? Si nos criamos en el campo, si nos criamos en la ciudad, en un país, en otro, cómo vamos a ser, si cultos o no tan cultos, depende de lo que hicieron de nosotros en nuestra educación, la condición económica, la condición social, son influencias bastante importantes que nos van determinando de a poco en nuestra forma de ser. Eso no quiere decir que a lo largo de nuestra vida no podamos ir cambiando y modificando, por supuesto que sí, pero sí influyen de manera muy importante generalmente los 6 primeros años de vida. Por eso es tan importante lo que uno hace con la cabecita de estos niños en estos primeros años, porque es lo que define la salud mental, sobre todo de las personas. Entonces, bueno, todo, ¿no? Cómo nos identificamos en partidos políticos, en nuestras ideologías morales, en nuestra concepción cristiana, o religiosas en general, todo esto del ambiente es bastante importante, ¿no? Si las influencias primordiales de un niño fueron negativas en esos primeros años, realmente deja huellas muy profundas lo que ese ambiente haga en esa mente, en ese cuerpo de niños. Y bueno, puede producir a largo plazo en la vida adulta temores, inseguridades, tristezas por ahí, bueno, porque no trastornos también. eh, a veces malas relaciones. Y después, bueno, obviamente un ambiente positivo, de alegría, de confianza, eh, va a generar por ahí una personalidad con una autoestima más saludable. Pero lo interesante de ver es que ninguna persona en el mundo tiene sí o sí solamente un u otro tipo de experiencias. Todos tenemos las dos experiencias. Hay algunos que por ahí tienen algunos traumas específicos más profundos de alguna situación que pasó, pero eh, por lo general todos tenemos traumas que justamente son los que son constituyentes de nuestro psiquismo, o sea, todos en mayor o menor medida tenemos alguna inseguridad, algún complejo, algún recuerdo consciente o inconsciente que haya afectado cuando éramos niños y también experiencias positivas, ¿no? Entonces, no hay sí o sí una u otra solamente. Hay un interjuego de ambas. Em, bueno, ni hablar de que la relación con los padres tiene un impacto muy importante en la personalidad de uno. Por eso le decía la vez pasada, uno no puede pretender que acercarse o por ahí construir confianza con un adolescente si no se tuvo esa confianza, si no se la construyó, si no se escuchó a un niño en pleno desarrollo de su niñez, ¿no? Entonces, los niños, por ejemplo, que tienen malas experiencias, justamente generan más temores, inseguridades, esto que hablábamos. Y cuando los padres no tienen compatibilidad entre sí, eso genera mucha ansiedad, mucha inseguridad en los niños porque ellos son tan flexibles, son almas tan bondadosas que se atribuyen mucha culpa, una culpa falsa, una culpa innecesaria, y se responsabilizan muchas veces de ser los que tienen que ser cuidadores de uno u otro progenitor o mediadores muchas veces, ni hablar si los padres están separados, y otras veces se cargan con la culpa de que
se pelean o están separados por responsabilidad de su persona, lo cual es totalmente mentira, ¿no? Entonces, justamente, la tarea del consejero en este caso va a ser de interpretar cómo es, cómo fue todo este pasado, cómo es su herencia, cómo fue su crianza, todo esto son como preguntas a tener en cuenta que se pueden considerar a la hora de eh, poder escuchar a esta persona, ¿no? Porque va a ser muy determinante cómo vivió en las decisiones que va tomando a futuro. También vemos como componentes de de la personalidad que nosotros tenemos necesidades emocionales que son básicas, que tienen que ver justamente con estos primeros años, que son el amor y afecto emocional, la seguridad emocional, el reconocimiento del valor personal y el sentimiento de que la vida tiene significado. Cuando hablamos de empezar a trabajar con otras personas nuevas, es muy importante considerar todas estas experiencias que les venía nombrando. Sobre todo, bueno, esta parte tiene que ver más que nada con el ambiente, que es justamente el que va a ser el precursor de cumplir estas necesidades emocionales o no, de poder suplirlas. Y justamente es algo que nosotros tenemos que evaluar porque muchas de estas necesidades emocionales a veces no son suplidas en la infancia y son las que llevan a conflictos no resueltos en esa niñez, en esa primera etapa, que llevan a problemas a futuro. Entonces, las personas no logran darse cuenta de esto y somos nosotros los que tenemos que tratar de hacer esta interpretación. Por ejemplo, un caso que expone el autor dice eh, que la persona, por ejemplo, no necesariamente podrá entender las razones de su ambición insaciable que lo obliga a hacer ciertas cosas en forma compulsiva o de su necesidad constante de elogios y expresiones de aprobación, o su aislamiento de todos, o de su rechazo por otros, de su inseguridad con otros en muchas circunstancias. Estos comportamientos son expresiones exteriores de sentimientos interiores, sobre todo de la primera infancia, donde estas necesidades emocionales básicas no fueron suplidas con todo lo que eso significa, o incluso después de esta, por más de que fueron suplidas, pasaron ciertas cosas o ciertas experiencias ajenas quizás a los cuidadores y que fueron determinando a la personalidad de esta persona y que lleva justamente a ciertas problemáticas en la vida adulta. Pero la persona no se da cuenta de esto, entonces nosotros tampoco tenemos que dejar de ser cuidadosos en la forma de hablar y en la forma de hacer estas interpretaciones, porque no siempre el otro está preparado para escuchar todo en todo momento. Entonces hay que ver momentos en los que se dice y cuando sí y cuando no. Estas necesidades emocionales sobre todo se dan por nuestros cuidadores, ¿no? Nuestros padres o las personas que estuvieron a cargo de nuestra crianza. Entonces la primera es el amor y el afecto emocional, justamente que es la necesidad más fundamental de un niño, es el amor, y si se va a desarrollar en un ambiente de seguridad, de pertenencia, eh, un bebé, ¿no? Que es acariciado, que es visto, que es alimentado, que es cuidado, esto va supliendo esa necesidad. De hecho, se considera que cuando la madre no mira al bebé, en los primeros años, la interpretación de ese bebé es como de que es una madre depresiva. No siempre pasa esto, pero ellos lo asocian con esto porque no tienen la mirada de la madre. Esa no mirada de la madre a veces puede determinar después en trastornos psicóticos, por ejemplo, la esquizofrenia o la paranoia, justamente porque no, o en autismos, porque justamente no hay un registro de amor de parte de su cuidadora principal, que en este caso es la madre, o quien cumple su función en este caso. Porque de hecho, fíjense que los niños, cuando recién nacen, en los primeros meses de vida, ellos no logran ver a una distancia mayor que la del pecho a los ojos de la madre. Esa es la distancia que logran ver los bebés. Entonces, justamente, fíjense qué importante esta mirada. Es la única importante para ese bebé.
Entonces, si la madre nunca lo mira o si está mirando el celular constantemente, es interpretada para el bebé como una madre depresiva, como sin sentimiento. Ahora, si este niño es abandonado, rechazado, tiene negligencia en el cuidado, justamente eso va dejando una cicatriz en esta personita y constantemente puede estar en la vida adulta buscando eh, la aceptación de otros, buscando complacer a otros. Pueden ser personas que todo el tiempo buscan la aprobación o pueden ser todo lo contrario, personas que son apartadas, aisladas, que no socializan con nadie, que les cuesta relacionarse con los demás. Si es una persona que nunca recibió amor, bueno, va a tener dificultades para poder expresar amor con otros. Entonces, qué interesante en la iglesia poder tener gente que ayude a poder dar muestras de amor y bueno, en este caso, dentro de las funciones pastorales, ¿no? Buscar afirmar el valor de esta persona y darle como su sentido de pertenencia, ¿no? Buscar circunstancias en las que el rechazo no aparezca o poder trabajar con esa persona cuando aparezca una situación que puede parecer rechazo o que sea de rechazo puntualmente porque la persona puede reaccionar como desmedidamente hasta irse porque justamente le trae estos recuerdos inconscientes, esto que es reprimido, ¿no? Vuelve a aparecer como síntoma y bueno, y prevalece lo de la niñez. Después está la seguridad emocional, que justamente es otra de las necesidades, que tiene que ver también con que, bueno, primero está la seguridad biológica, ¿no? Entonces se busca suplir las necesidades físicas, evitar el dolor, pero también incluye, más allá de la seguridad biológica, incluye la provisión de un ambiente, un medio donde se siente apreciado, confiado, en el cual se aprende a dar y recibir, donde haya calor humano, ¿no? Entonces, eh, eso le va a dar a la persona un sentimiento de pertenencia y de valor y va a ser capaz de sentir ese amor y paz en un ambiente seguro. Necesita como ese ambiente. Entonces, uno puede garantizar un montón de cuidados materiales, pero no va a significar que la persona se sienta segura realmente. Entonces, es muy importante acá la compatibilidad matrimonial, por ejemplo, porque esto contribuye mucho a esa seguridad emocional y bueno, y lo contrario, la incompatibilidad casi siempre hace desarrollar miedo, inseguridad en este niño, ¿no? Por eso vuelvo de nuevo a decir esto de que es importante darle como a la iglesia a esta persona ya adulta estos lugares de seguridad, de valía, ¿no? Después está el reconocimiento del valor personal. Entonces sabemos, ¿no? Que cada persona necesita sentir que es valorada, que es apreciada por los demás, que tiene un lugar y que su contribución en una institución, en este caso en la iglesia, es importante. Entonces cada persona debe sentir que su existencia hace una diferencia, por más chiquita que sea, ¿no? A veces puede pasar de que cuando esto no es suplido se ve en ciertas situaciones, no sé, por ejemplo, el caso que expone acá el autor dice, una esposa que necesita constantemente que se la elogie por cómo dejó la casa limpia o por cómo cocinó o por las cosas que hace. Entonces, cuando eso no se hace, cuando los hijos o el marido no lo reconoce, se ve entristecida, se siente mal. Y bueno, puede ser que el marido se sienta poco valorado porque nadie le aprecia que él es el que trabaja y que trae el dinero a la casa. Entonces, dejan evidencia de que hubo quizás una falta de reconocimiento de valor o personas que constantemente tenían que estar llamando la atención o tratando de hacerse ver o buscando la aprobación de sus padres, por ejemplo. Entonces, en este caso, una persona madura desarrolla el sentido de valor propio, sabe que vale, y más allá de que otros lo reconozcan o no, esto es un signo, ¿no? de una autoestima saludable. La autoestima saludable es reconocer que uno
tiene un valor más allá de que ese reconocimiento se dé por un otro o no. Entonces no está todo el tiempo buscando el elogio de los demás, porque de hecho la persona que está constantemente buscando la aprobación del otro determina su autoestima en lo que el otro hace o dice o piensa de uno mismo. Y eso es tan frágil como un vidrio, ¿no? Entonces puede que esté bien por un tiempo, pero si hay alguien que rechaza y alguien que no valora, eso se quiebra, ¿no? Es una autoestima que no está bien fundamentada. Y esto tiene viene como consecuencia justamente de estos primeros años, pero también pueden ser experiencias que fueron viviendo después, pero la buena noticia es que la autoestima no deja de desarrollarse nunca en la vida, entonces puede construirse, así seamos viejitos, como les decía la vez pasada, ¿no? Entonces, es muy importante esto que pasa en los primeros años, pero no es totalmente determinante, se puede después eh, mejorar, por decirlo así. Y por último, el sentimiento de que la vida tiene significado, ¿no? Entonces, ahí les decía la vez pasada lo de este autor, Víctor Frank, que él justamente habla mucho de esto de que que tenemos un por qué vivir, ¿no? Entonces, esto quiere decir que la vida tiene un significado, de que hay un más allá, de que yo hago algo por algo, no es que solamente vivo en una línea recta y vivo por vivir. Entonces, esto nos da un sentimiento de que la vida tiene sentido, ¿no? Entonces, eh, el sentido de valor justamente ayudando a otras personas en un momento de desánimo o de frustración puede también que le dé sentido a nuestras vidas y de hecho otorga sentido a la de alguien más. Es un feedback, ¿no? Es un ida y vuelta. Bueno, y cuando la gente siente que está aportando algo, que está siendo útil para algo también, eh, le va dando un sentido interno de satisfacción. Bueno, a ver si no me olvido de algo que les quiero decir. Pero bueno, para resumir, digamos, todo el comportamiento humano, lo que es nuestra personalidad, son reflejos de estas necesidades, ¿no? De que si son suplidas o no. Y como digo, no solamente en los primeros años, sino también algunas experiencias que vamos desarrollando después. Nuestra adolescencia también es muy importante porque de ahí se van a ir formando algunos vínculos con otros. eh, Vamos a ir desarrollando un poco más lo que es la búsqueda de la identidad. Entonces, experiencias que a veces no fueron buenas en la adolescencia también tienen su consecuencia en la vida adulta, que es la que va dejando por ahí algunos síntomas, algunos vestigios de esto, pero si son suplidas, entonces hay menos posibilidades de que una persona no desarrolle madurez, sabiduría y estabilidad emocional. Pero como digo, o sea, nosotros todos tendemos a tener ciertas carencias en alguna u otra parte de esto, y eso no es algo que nos hace débiles, sino que nos hace simplemente humanos y también nos hace poder darnos cuenta de que no estamos solos en esto y poder ser más comprensivos con un otro. Bueno, hasta acá esta partecita. Y acá les quería contar un poco, por ahí elegí algunos, bueno, a diferencia de los años anteriores, elegí otros más, trastornos de la personalidad, porque por ahí me parece interesante poner esta parte porque son algunas de las situaciones, síntomas, trastornos que nosotros vamos a ver o que vemos en la sociedad. Por ahí elegí las que más se ven como para poder ir trabajando juntos, que ustedes puedan adentrarse un poco en esto, porque de hecho son problemáticas que se escuchan constantemente, como un trastorno compulsivo, el famoso TOC, los trastornos de ansiedad, que son los que más se escuchan, la depresión. Entonces quisiera como traérselos acá para que podamos conocer un poquitito más, para que podamos ponernos también en el lugar del otro y que podamos eh, no utilizar las palabras a la ligera, porque a veces se utiliza como, sobre todo los términos psicológicos son utilizados a la ligera y ni se conoce bien qué significa cada cosa. Entonces lo utilizamos así como lenguaje vulgar y a veces tienen
un trasfondo más importante. Por ejemplo, decir, ah, estás bipolar. No, la bipolaridad es mucho más que tener un estado de ánimo que cambia, no sé, porque somos cíclicas las mujeres y estamos justo indispuestas y estamos un poco más sensibles, por ejemplo. Entonces hay que tener cuidado con las palabras que se utilizan. Eh, bueno, dentro de los trastornos de personalidad, ¿qué son los trastornos? Y, ay, esperen que, hay el titulito, bueno, el trastorno generalizado de la personalidad, que generalmente ese es el- la definición, ¿no? La definición, el nombre que se utiliza para decir que son los trastornos. Y bueno, y acá les puse como algunas características que tiene que tener, que es justamente para cuando uno hace un diagnóstico, considera por descarte primero otras cosas, que no se tenga alguna comorbilidad, por ejemplo, capaz que está desarrollando esto porque tiene otra enfermedad y justo apareció este trastorno, o justo fue después de un consumo de alguna sustancia, entonces se tiene que hacer como un filtro, como un diagnóstico, y por eso se tienen en cuenta algunos de estos ítems, ¿no? Entonces, como dice, este patrón se manifiesta en dos o más de los ámbitos siguientes. ¿Cuáles son los ámbitos? Es la cognición, la manera que tiene la persona de interpretarse a sí mismo, las personas, al mundo, los acontecimientos. Tiene que haberse afectada la afectividad, es decir, que tiene que haber amplitud de los síntomas, intensidad de los síntomas, la habilidad, eh, maleabilidad, como que no es maleabilidad. La habilidad es que es una u otra. Es como que alguien lábil es alguien que no se termina de decidir con cómo se siente, cómo está, cómo piensa. Es muy cambiante, sería. Y la idoneidad de la respuesta emocional. Después tiene que haber una afectación en el funcionamiento interpersonal, o sea, algo en el ambiente cotidiano con un otro cambia, y puede haber una afectación del control de impulsos. Entonces tiene que haber dos o más de estas manifestaciones, ¿no? Para que sea considerado un trastorno. Y después se considera también que este patrón, digamos, tiene que ser perdurable e inflexible y dominante en una gran variedad de situaciones personales y sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que uno no puede considerar un trastorno porque tuvo un episodio de una vez o espaciado en el tiempo. Por ejemplo, sobre todo los ataques de pánico. A veces puede aparecer un episodio y después pasar mucho tiempo hasta que aparezca otro. Entonces, no se considera como un trastorno de la personalidad, sino que son hechos aislados por situaciones específicas y eso también se evalúa. Generalmente tienen una intensidad de 2 meses, 2 a 6 meses, los síntomas como para que se consideren. Y tiene que haber un cambio en una situación, ¿no? De la vida cotidiana de la persona. Ese patrón que es perdurable tiene que causar un malestar bastante significativo o que deteriore en un vínculo social, laboral, otras áreas, o sea, que impida que la persona pueda desarrollar sus actividades cotidianas con normalidad. También que ese patrón, bueno, es estable, de larga duración y su inicio puede remontar al menos en la adolescencia o en las primeras etapas de la vida adulta. El patrón perdurable no se explica mejor con una manifestación o consecuencia de otro trastorno mental, por eso es como por descarte, ni tampoco se le atribuye a otros efectos como una sustancia o un medicamento. Entonces, todos esos son descartes que uno tiene que tener en cuenta a la hora de decir esto es un trastorno de la personalidad. Después, dentro de los trastornos de la personalidad hay un montón, pero uno de los más conocidos es el trastorno de ansiedad, y que justamente, como dice ahí, la ansiedad se clasifica como diferentes trastornos de ansiedad. Entonces, como que del trastorno de ansiedad se despliegan un montón. Los más conocidos son los famosos trastornos de pánico o el ataque de pánico o crisis de pánico, que justamente es una extrema ansiedad, la persona se siente desesperada, es como una crisis en la que le cuesta, supuestamente le cuesta respirar, porque en realidad no es que le cuesta, porque hiperventila, entra más aire del que entra normalmente, pero da la sensación de que falta, se le
tienen sudoración en las manos, palpitaciones en el corazón. Son personas que generalmente tienden a pensar que se van a morir porque, o que tienen un problema del corazón, pero se hacen estudios y no hay nada físico, entonces aparece esto, aparece como no saber dónde meterse, es una sensación tan fea que uno no sabe dónde estar. Y bueno, después hay otra de los tipos de ansiedad que es la agorafobia, que es el miedo y ansiedad ante un número elevado de situaciones donde escapar puede ser difícil o embarazoso. Entonces, puede ser que una persona no salga de su casa por mucho tiempo por miedo a estar como en un lugar como con mucha gente, por ejemplo, que le genere encierro, por ejemplo. Después las fobias sociales, como un temor muy agudo, persistente a interactuar con otros, a ser analizado por los demás, hay una persecución en nuestra cabeza por lo que el otro va a pensar, por lo que el otro va a decir, por cómo me está mirando, entonces aparece mucha vergüenza. Después habla de uno de los tipos de ansiedad son las fobias específicas, miedo a algo concreto. A veces puede ser a cosas como la sangre o a la suciedad, por ejemplo, a espacios pequeños, medio de transporte, pero también a algún animal, algún insecto. Entonces, una fobia específica. Miedo a las ratas, por ejemplo. Después está el trastorno de ansiedad generalizada, como es como lo más general, que es la más conocida, por decirlo así, una ansiedad, una preocupación excesiva en torno a múltiples situaciones. Entonces no hay algo puntual, pero como que la mayoría de las cosas generan ansiedad, miedo, mucha, darle vuelta al asunto, mucha preocupación. A veces no se manifiesta directamente solo en el cerebro, sino que empiezan con malestares físicos y la persona no logra darse cuenta enseguida de que tiene como este miedo intenso, este pensamiento intenso, ¿no? Y cualquier cosa termina siendo como estresante y detonante. Y después la ansiedad por separación es un malestar excesivo y recurrente por la separación de las figuras de apego o del hogar, que es más frecuente en niños y en niñas, ¿no? Quien tiene ansiedad suele tener varios tipos de ansiedad, eso también es bastante normal. Bueno, después, a ver, antes de seguir, quiero compartirles esto, a ver si se puede ver, espero, estos videitos. Bueno, por lo menos acá me aparece. Voy a poner acá el sonido, que la vez pasada me acuerdo que había puesto y que no se escuchó nada. Y acá les estuve buscando algunos videitos, espero que se vean. Em, y acá hay un ejemplo que quería mostrarles. A ver si se ve. No sé si Abraham estás ahí, me podrías decir si se ve o no, si se escucha. Creo que Cuando pensaba que lo tenía todo asegurado, me levantaba con una sonrisa y fingía que todo iba de maravilla. Había una parte de mí que estaba preparándose para explotar con la intensidad de una bomba atómica. Aunque la gente ni lo sospechaba, ya que suelen decir que si no se ve, no existe. O que si no hay sangre, no hay dolor. Vivo con ansiedad. Fui diagnosticada después de entrar y salir de muchos hospitales en cuestión de semanas. Vivir con un desorden de pánico es estar constantemente en alerta de los latidos
de mi corazón, como si estuvieran pegados a mi oído. Lo odio, no puedo evitarlo y caigo en una desesperación donde no hay vuelta atrás. Siento mis manos, piernas y todo mi cuerpo temblar. Empiezo a pensar que todo esto me terminará volviendo loca. Siento que me muevo más rápido que los 60 segundos que hay en un minuto. Es difícil explicarle a mis amigos o a mi familia lo que siento. A veces solo optaba por quedarme callada, porque no existen palabras para explicar lo que siento. Tuve miedo de perderme. No sabía lo que era tranquilidad. Lo que quisiera pensar es que no estoy loca, como la sociedad a veces me ha catalogado por sentir esto. La ansiedad llega a ser tan poderosa que no me permitía realizar cosas sencillas, pequeñas, pero para mí se veían gigantes. Estoy cansada, muy cansada. Nadie lo ve. Estoy deprimida. Estoy harta de luchar conmigo misma. Mi cuerpo es mi propio enemigo. Ese momento donde me desplomo y ya no puedo más con mi vida, porque mi vida se me ha hecho pedazos. La respuesta estaba siempre cerca de mí: terapia. Pero siempre fue difícil tomar la decisión a tiempo. Estudios demuestran que la ansiedad es el diagnóstico mental más común que hay. Muchas personas lo padecen. Bueno, hasta ahí. Y quería mostrarles otro, que este es por ahí un ejemplo. Este me gustó también, de que lo explica un poquito, para entenderlo un poquito más. Vivimos muy rápido, tic-tackers, y eso hace que el estrés a veces no nos deje disfrutar del todo de las cosas buenas de la vida. Seguro que... Esperen que eso está muy rápido, sé qué pasó. Velocidad de reproducción rapidísimo. A ver, vamos de nuevo. Vivimos muy rápido, tic-tackers, y eso hace que el estrés a veces no nos deje disfrutar del todo de las cosas buenas de la vida. Seguro que muchos de vosotros habéis sufrido ansiedad en algún momento, pero ¿sabéis realmente qué es? Puede referirse a un síntoma, a un rasgo de la personalidad o a un trastorno. Es importante conocer la diferencia porque de ello dependerá también el tratamiento. Lo curioso es que no siempre es del todo mala. Un cierto grado de ansiedad nos pone alerta y hace que podamos estar concentrados en afrontar los retos que tenemos delante.
Desafortunadamente esto no siempre es así. A veces la ansiedad aparece incluso cuando no estamos en peligro y no podemos controlarla. Nos sentimos paralizados e indefensos ante algo que nos descoloca física y psicológicamente. Cuando esto ocurre y además nos limita en nuestra vida diaria es cuando lo consideramos un trastorno. Puede manifestarse tanto a nivel emocional como físico. Y tic-tackers, es importante que cuando los síntomas aparezcan acudáis al médico. Dejarlo pasar puede complicar las cosas en el futuro. Cuando sufrimos ansiedad solemos sentir una preocupación constante, estamos cansados y muy irritados. Todo lo que nuestros seres queridos nos dicen nos parece mal y nos cuesta concentrarnos o conciliar el sueño. Entre los síntomas físicos está la taquicardia, la dificultad para respirar o sudar más de lo normal. Incluso pueden sentirse mareos, temblores o desmayos, y en otros casos diarrea o dolor de cabeza. Si os ha pasado entenderéis la impotencia que provoca, y esto le ocurre a muchísima gente tic-tackers. Los trastornos de ansiedad afectan al 20% de la población en algún momento de su vida, y además es la enfermedad psiquiátrica más frecuente. Algunas veces lo que la provoca es una fobia. Son muchas las personas que temen a un animal, un objeto, una situación. También puede aparecer por una situación de pánico, un suceso trágico o una pérdida importante. Ya sabemos que todos reaccionamos diferente ante circunstancias difíciles y por eso también puede ser síntoma de estrés postraumático. Cada vez son más las personas que afirman tener ansiedad, sin embargo todavía no están del todo claras sus causas. Algunos expertos hablan de varias posibilidades: la genética, hechos traumáticos vividos y otros. Sea como sea, es importante hablar de ello y pedir ayuda. Si ahora mismo estáis sufriendo ansiedad, que sepáis que no estáis solos. Os animamos a hablarlo y salir adelante con la ayuda de profesionales médicos y vuestros seres queridos. Tiki-taki, todos nosotros estamos con vosotros. Juntos podemos. Bueno, uy, acá lo cerré. Esperen que la idea no era cerrar todo. A ver si lo puedo recuperar porque les quería mostrar algo más. Em, Creo que sí. A ver, déjenme un ratito. Sí, ahí está. Aguanten un ratito. Acá se me están abriendo todos los videos, así que lo estoy poniendo en pausa. Así después les puedo mostrar. Ahí está. Bueno, no sé si ustedes logran ver todavía el PowerPoint, por las dudas voy a volver a compartirlo. A ver ahí. Bueno, después, bueno, es interesante, por ahí me gustó esto con el videíto porque suele ser un poquito más dinámico. Después tenía otro que era como más animado, pero por ahí algunas cosas que decían no me gustaban mucho, entonces lo descarté. Pero por ahí, bueno, es interesante esto del porcentaje de la población, yo creo que incluso es un poco más elevado que el 20%, del hecho de que también es considerado como un rasgo de la personalidad. Hay personas que de por sí son más ansiosas, se mueven más rápido, entonces eso también tiene que ver un poco con el temperamento, que eso no se va a cambiar nunca y tampoco está mal, y que cierto grado de ansiedad también es bueno porque justamente como una emoción nos activa como para poder estar dispuestos a enfrentar situaciones. Entonces, cierto grado de ansiedad es necesario. Por ejemplo, si nosotros vamos a rendir un examen, es muy normal y necesario que nuestro cuerpo se active. A veces empiezan como ciertos síntomas de dolor de panza, hay más sudoración en las manos, nuestro cuerpo se pone en más movimiento, pero cuando es normal, digamos, esa emoción se activa y después cuando pasa la situación estresora, en este caso el examen, lo ideal es que se desactive. El problema es cuando a veces no logramos desactivar nunca esta emoción y constantemente molesta, molesta y está constantemente en nuestra cabeza. Entonces ahí es cuando se considera que podría tratarse de un trastorno. Eh, Después, o como otro, estamos con el trastorno depresivo. El trastorno depresivo mayor se considera como por ahí el más común.
que implica síntomas de depresión la mayoría del tiempo, por lo menos durante 2 semanas, y estos síntomas van a interferir obviamente con la capacidad de dormir, de estudiar, de comer, de trabajar, de que la persona pueda desarrollarse normalmente. Y después hay una diferencia con este que es el trastorno depresivo persistente o la famosa distimia, que incluye síntomas de depresión, pero menos intensos, menos graves, pero no menos importantes porque la persona no vive bien, que duran mucho más tiempo y generalmente son 2 años. Entonces es como un aburrimiento constante de la vida, un sinsentido, me levanto y hago las cosas, pero no tengo motivación, no tengo ganas de hacerlas. Entonces esa es como la distimia o el trastorno depresivo persistente, que no es menos importante que el otro. Ese por ahí no lleva a que la persona se suicide, pero alguna ideación suicida puede haber, o un sentimiento de que si no viviría estaría mejor. Entonces todas esas cosas igual son importantes a tenerlo en cuenta, tanto como en la depresión mayor. Otras formas de depresión incluyen, por ejemplo, la depresión perinatal, o la depresión posparto, que ocurre cuando una mujer sufre la depresión mayor durante el embarazo o después del parto, que es justamente la depresión posparto. Hay una diferencia entre la depresión posparto y la tristeza puerperal o el famoso baby blues, que se da cuando el bebé nace y más o menos pasa un mes desde el nacimiento donde la mujer puede experimentar una tristeza profunda, pero que no llega a ser una depresión porque justamente tiene que ver con la bajada hormonal, que es muy fuerte, y que con tener pocas horas de sueño, con tener un bebé que es totalmente dependiente, etcétera. Pero si después del mes los síntomas continúan o incluso dentro del año aparecen síntomas, se habla de una depresión postparto y requiere sí o sí de una atención médica, psicológica o psiquiátrica en caso de ser necesario. También se puede medicar a una mujer con depresión perinatal durante el embarazo, porque hay medicamentos que son más nobles, como la sertralina, por ejemplo, que son los que pueden ser tomados durante el embarazo y que no afectan al bebé. Trastorno afectivo estación, pero bueno, siempre dentro de un marco de tratamiento, ¿no? Y la psicoterapia. Y bueno, a ver, yo lo hablo desde un marco psicológico, pero no estoy descartando y quiero que esto esté como siempre como línea, ¿no? De que el acompañamiento de la iglesia, el acompañamiento de Cristo es lo fundamental en todo esto. Sin embargo, se requiere a veces una atención extra porque la mujer tiene que estar como en, en un cuidado, ¿no? Específico por esto, porque justamente está con una criatura y que está dependiendo de la madre puntualmente. Y que justamente esa demanda excesiva genera una presión muy grande muchas veces en la mujer, ¿no? Bueno, de la depresión postparto podríamos hablar un montón. Yo podría dar cátedra personal de esto, pero quizás lo dejamos para otra oportunidad por falta de tiempo. El trastorno afectivo estacional aparece y desaparece en las estaciones del año y por lo general empieza a finales de otoño o principios del invierno y desaparece en la primavera y el verano. Eso sí, también parece que no existe, pero existe. Trastornos depresivos, o sea, dentro del trastorno depresivo, perdón, ¿cuáles son los signos y síntomas de la depresión? Los síntomas más frecuentes, pueden haber otros, porque también pueden manifestarse físicamente con malestares fisiológicos y dolores de cabeza, dolores de panza, pueden manifestarse también en niños. Es importante siempre tener en cuenta los síntomas que aparecen en el cuerpo también, pero sobre todo a nivel de sensación y sentimiento, sentimientos persistentes de tristeza, de ansiedad, esa sensación de vacío, de desesperanza, de ser pesimista, de que la vida no tiene sentido. Puede que la persona esté irritable, frustrada, intranquila, se siente culpable, inútil, con impotencia, pérdida de interés o placer de las actividades o pasatiempos. No necesariamente tienen que estar todos, ojo, fatiga, disminución de energía o sensación de que se está como más lento, como que es más pesado el caminar, todo es más pesado, bañarse, levantarse, hacer las cosas, todo cuesta mucho más.
dificultad para concentrarse, para tomar decisiones, para acordarse de cosas, dificultad para dormir o despertarse muy temprano, o dormir mucho o despertarse un montón de veces a la madrugada. Hay depresiones que son más eh, eh, justamente que generan esto de el tirarse a la cama, no querer levantarse, no querer bañarse, pero hay otras depresiones que son más ansiosas, que es no poder estar quieto, pero tener igual esa sensación de vacío, como una depresión más ansiosa. Cambios en el apetito y en el peso sin haberlo planificado, o se engorda o se adelgaza, dolores y molestias como problemas digestivos, como les decía, sin una causa física, dolores de cabeza, y bueno, intentos o pensamientos suicidas. Y acá les quiero mostrar otro videito. Aguántenme que lo busque. Se me fue el cursor, ¿qué le pasa? Ujú. Bueno, este creo, a ver si es este. Esperen. Que este sí ya los mostré años anteriores, pero me gusta porque es como que representa bien el, esa sensación de vacío, de peso. Pero ahora no lo estoy encontrando. Acá está. A ver. Acá lo voy a buscar para compartir. Ay, espero que haya quedado el... A ver. Sí, el sonido está. Espero que lo vean y lo escuchen. Un corazón por querer. No, no lo puedo mandar porque eso lo tengo descabellado. Yo tenía un perro negro. Su nombre era Depresión. Cada vez que el perro aparecía, me sentía vacío y la vida parecía detenerse. Sin ninguna razón y en cualquier momento, me sorprendía visitándome. El perro negro me hacía parecer y sentir más viejo de lo que era. Cuando el resto del mundo parecía estar disfrutando de la vida, yo solo podía verla a través del perro negro. De repente, las actividades que normalmente me provocaban placer ya no me interesaban. Le gustaba arruinarme el apetito, masticaba mi memoria y mi habilidad para concentrarme. Si quería hacer algo o ir a algún lado con el perro negro, necesitaba una fuerza sobrehumana. En situaciones sociales, él podía olfatear y darse cuenta de mi confianza y ahuyentarla. Mi mayor temor era que me descubrieran. Me preocupaba que la gente me juzgara. Debido a la vergüenza y al estigma del perro negro, yo estaba constantemente preocupado que me descubrieran, por lo que invertía una gran cantidad de energía en ocultarlo. Mentir para ocultar tus emociones es agotador. El perro negro podía hacerme pensar y decir cosas negativas. Podía transformarme en una persona irritable y hacer difícil para los demás el estar cerca de mí. Podía llevarse mi amor y enterrar mi intimidad. Por sobre todas las cosas, él amaba despertarme con pensamientos sumamente repetitivos y negativos. También le gustaba recordarme cuán agotado estaría al día siguiente. Tener un perro negro en tu vida no se trata de sentirte un poco abatido o triste, sino de sentirte totalmente desprovisto o vacío de sentimientos. A medida que fui creciendo, el perro negro se hizo más grande y comenzó a estar alrededor mío todo el tiempo. Intentaba ahuyentarlo con cualquier cosa que yo pensaba que lo haría irse corriendo, pero con mucha frecuencia, él me caía encima y salía airoso. De caer se me hizo más fácil que levantarme de nuevo. Así es que me hice bastante bueno en automedicarme, lo que en realidad nunca me ayudó.
Al final me sentía totalmente aislado de todo y de todos. El perro negro había por fin logrado secuestrar mi vida. Cuando se pierde toda la alegría en la vida, uno comienza a preguntarse qué sentido tiene. Afortunadamente, ese fue el momento en que busqué ayuda profesional. Ese fue el primer paso hacia la recuperación y un importante punto de inflexión en mi vida. Aprendí que no importa quién seas, el perro negro afecta a millones y millones de personas. Es una cuestión que le puede tocar a cualquiera. También aprendí que no existe una bala de plata o una píldora mágica. La medicación puede ayudar a algunos, mientras que otros pueden necesitar un enfoque completamente diferente. También aprendí que el ser emocionalmente genuino y auténtico con los que están cerca de ti puede ser un poderoso elemento de cambio. Lo más importante es que aprendí a no tener miedo del perro negro y hasta le enseñé algunos trucos nuevos por mi cuenta. Cuando más cansado y estresado estás, más alto ladra, por lo que es importante aprender a calmar y relajar tu mente. Está probado clínicamente que el ejercicio regular puede ser tan efectivo para tratar la depresión leve como los antidepresivos. Entonces, sal a pasear o a correr y deja atrás a la bestia. Lleva un diario sobre tus estados de ánimo. El anotar tus pensamientos en un papel puede ser catártico y a menudo ayuda a ver con más claridad. También mantén un registro de las cosas por las que debes estar agradecido. Lo más importante para recordar es que no importa cuán seria se ponga la situación, si tomas los pasos adecuados y hablas con la gente adecuada, los días del perro negro pasarán. No voy a decir que estoy agradecido al perro negro, pero él ha sido un maestro increíble. Me obligó a reconsiderar y simplificar mi vida. Aprendí que más que huir de los problemas, es mejor abrazarlos. El perro negro va a ser siempre parte de mi vida, pero ya no volverá a ser la bestia que era. Tenemos un acuerdo. A través del conocimiento, la paciencia, la disciplina y el humor, aprendí que se puede curar al peor perro negro. Si estás en dificultad, Bueno, me gusta este ejemplo del perro negro porque como que representa bien lo que es la depresión. Y si alguien se siente identificado, ojalá que no, bueno, creo que puede entender bien con este concepto qué significa, ¿no? Hay diferentes formas de la manifestación de la depresión, pero, pero creo que esta lo explica de una manera más amplia. Después, para seguir un poco, estamos con el trastorno obsesivo compulsivo o compulsivo, el famoso TOC. Es obsesivo compulsivo porque la obsesión generalmente viene como una ideación que no se puede parar de pensar en algo, que generalmente tiene que ver con que va a pasar algo malo, y lo compulsivo tiene que ver con la conducta, que a veces puede estar o a veces no, que tiene que ver con hacer los famosos TOCs o los movimientos repetitivos o ejercicios o conductas repetitivas que en la cabeza de alguien con esta obsesión, supuestamente el hacer la compulsión, el hacer el movimiento, el hacer la conducta, por ejemplo, volver a lavarse las manos un montón de veces, apretar la luz en número par, no pisar las baldosas, repetir tantas veces algo, va a hacer que esa idea obsesiva no pase. Por ejemplo, mi mamá se va a morir si yo no hago tal cosa. Entonces hago esta compulsión con la idea de que mi mamá no se muera. Pero en la cabeza de la persona, esto realmente es una estupidez. La persona lo sabe, pero no lo puede parar de hacer. El trastorno obsesivo compulsivo es una afectación mental que consiste en presentar pensamientos, obsesiones y rituales, que son justamente esas compulsiones, una y otra vez. Y se van agravando con el tiempo generalmente. Estos interfieren con su vida, pero no pueden controlarlos ni detenerlos. ¿Y qué pasa con esto? Es que a veces esas obsesiones no llevan a la compulsión, pero están constantemente en la cabeza igual. Es más, a veces la persona llega a pensar que puede llegar a cometer un hecho morboso, puede cometer un hecho trágico, homicidios, no sé, infidelidades, y se obsesiona con que lo puede llegar a hacer, pero en realidad no lo hace nunca. Pensar que puedo matar, por ejemplo.
o que le puedo hacer esto a alguien, y se obsesionan con esa idea cuando en realidad la persona no tiene ningún tipo de, de, una base de personalidad que la lleve realmente a esto. ¿Y qué causa el trastorno obsesivo compulsivo? No se conoce realmente la causa, pero hay factores de la genética, de la biología, de la química y con el entorno que desempeñan ese papel. Generalmente se empieza a desarrollar en la infancia con algún síntoma y puede que después se reviva en la vida adulta o no. ¿Los síntomas cuáles son? Pueden tener obsesiones, compulsiones o ambos. Entonces, las obsesiones son pensamientos, impulsos, imágenes mentales que se repiten, que causan ansiedad y pueden involucrar cosas como miedo a gérmenes o a la contaminación, miedo a perder o extraviar algo, preocupaciones que le pueden afectar a uno o a otra persona, pensamientos prohibidos, no deseados, que involucran sexo o religión, sobre todo en un ambiente cristiano o religioso. Una persona que sufre de TOC lo sufre muchísimo más. Pensamientos agresivos hacia usted, hacia uno mismo u otros, necesidad de que algunas cosas estén alineadas en forma exacta o dispuestas de una manera particular y precisa, y son personas que no les gusta salirse de las estructuras, que tienen una vida muy estructurada. Las compulsiones son comportamientos que la persona puede sentir una y otra vez para tratar de reducir la ansiedad o detener los pensamientos obsesivos. Pero ¿qué pasa? Esto dura muy poquito, la persona vuelve y vuelve todo el tiempo a sentir. Con limpieza, con el lavado de manos excesivo, verificar repetidamente las cosas como si la puerta está cerrada, como si el horno está apagado, contar compulsivamente, ordenar y organizar las cosas de manera particular y precisa. Realmente una persona que sufre de un trastorno de obsesivo compulsivo lo vive muy, muy feo, muy fuerte. Les quiero mostrar un video que este sí los compartí Hola, soy Lindsay y estoy hecha. el año pasado, pero después, si nos queda tiempo, les comparto hoy, y si no, la clase que viene, otro más. Pero les voy a compartir este. Ahí va. Hola, soy Lindsay y estoy hecha un desastre. Tengo problemas muy muy serios y debo concentrarme para contarte esta historia. Y ahora mismo no estoy en mi peor momento. Espera, debo decir cuál es mi problema. Bueno, sufro de TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Ahí está, ya lo dije. Qué vergüenza, gracias a Dios esto es anónimo. Bien, muy bien, concéntrate. Tengo 15 y voy camino a la felicidad. La felicidad para mí es cuando los pensamientos se van. Bien, no te he dicho que es TOC. Lo siento, te diré de qué trata. Y luego te diré algunos ejemplos, ¿de acuerdo? Lo que ocurre es que tienes ciertos pensamientos todo el tiempo. Pensamientos que no te dejan y temes que vayas a hacer algo terrible. Y te avergüenzas tanto de ti misma que intentas evitar que ocurran ciertas cosas, por más que no quieras hacerlas en primer lugar. No tiene sentido, lo sé, pero te dije que soy un desastre. Ahora tengo 15. Hace muchos años me adoptaron. No me gusta recordar esa época, pero bueno, creo que sería útil para que entiendas. En fin, ocurre que mi padre biológico estaba en prisión y mi madre no se ocupaba de mí para nada. Yo tenía 5 en ese entonces, y el problema es que aún lo recuerdo todo. Oí que algunas personas olvidan los eventos traumáticos, pero no es mi caso. Esas memorias me han acechado desde siempre, pero fui adoptada tiempo después y adoro a mis padres. Los llamaré mamá y papá si no te importa. Me llevaron a casa y por fin todo salió bien. Fui a un psicólogo para trabajar mi experiencia traumática y con el tiempo creyeron que lo había superado. Bueno, sí, más o menos lo había superado. Sin embargo, cuando tenía 7 años, comencé a tener esa cosa. ¿Qué cosa? Bueno, no te rías, pero fue así. Por ejemplo, estoy sentada y tranquila en mi habitación y de pronto siento una necesidad innegociable de verificar que cerré la puerta del baño. Pero ¿a quién le importa si está cerrada? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, de todas maneras me levanto y voy a asegurarme. Está cerrada. Regreso a mi habitación. Me siento y pienso, pero no me aseguré de que estuviera bien cerrada. Me levanto y reviso. Está bien cerrada. Regreso y me siento y pienso, ¿estoy segura de haber cerrado bien tras revisar? Y así 5 o 6 veces. Sé que es estúpido, pero siento que si no lo hago ocurrirá algo terrible. No puedo controlarme.
Bien, eso era cuando tenía 7. Ahora voy mucho más lejos. Esas extrañas ideas se multiplicaron en mi cabeza. Tengo que revisar una y otra vez que todo esté en su lugar, que todo esté en orden, que todos los platos de la cocina estén organizados por color y los zapatos se alineen a la perfección en mi armario. He pasado buena parte de cada día realizando rituales extraños para asegurarme de que todo esté bien, pero las cosas a revisar eran más y más cada día. Y lo peor es que comencé a sentir culpa. Sabía que no era una persona normal y me sentía mal porque mis maravillosos padres habían tenido que adoptar a un fenómeno como yo, así que no quería contarles mis problemas para no decepcionarlos. A medida que crecía, aparecieron otros miles de pensamientos obsesivos. Quería ser una hija perfecta para mis padres y tenía un miedo constante de avergonzarlos de alguna manera. Cuando estábamos en público me aterraba la idea de comenzar a gritar obscenidades. ¿Por qué lo haría? Te preguntas, ¿y por qué no? Le puede ocurrir a cualquiera, es lo que pensaba, y tenía un miedo constante de que me ocurriera a mí. Pensaba en eso una y otra vez. Intentaba disipar la idea, pero es como no pensar en un oso polar, no puedes quitar la imagen de tu mente. Aparecían otros miedos nuevos, como cortar el nuevo vestido de mi mamá en pedazos o derramar el café sobre la computadora de mi papá. Y muchos, muchos más. No podía estudiar ni hacer otra cosa, pensaba en eso todo el tiempo. Cada vez que me ocurría algo así, es decir, casi todo el tiempo, tomaba una ducha. Era un ritual que me hacía sentir mejor persona. No sé cuál será la conexión, pero estaba segura de que solo una ducha evitaría que hiciera algo horrible. La obsesión crecía en mí como una bola de nieve y a los 13 tuve una crisis nerviosa. Una mañana de sábado apareció un pensamiento particularmente desagradable de escupir en el café de mi mamá. Sentí tanta culpa que entré a la ducha y nunca salí. Quiero decir, no recuerdo mucho más. Mis padres me dijeron que estuve en blanco en el baño durante más de 1 hora. Llamaron a la puerta, yo no respondía y rompieron la puerta. Me encontraron bajo la ducha, raspándome la piel de manera obsesiva con una esponja y repitiendo, ¡no lo haré, no lo haré! Se asustaron mucho. Irónicamente, mi mamá me dice hoy que sienten culpa por no haber notado que presentaba estos síntomas. Sabían que era un poco extraño, pero suponían que era a causa de mis traumas de la niñez. Además, no parecía molestarme demasiado. Sí, cómo no. Me estaba controlando. En fin, me llevaron al psiquiatra de inmediato. Después de que me calmé y recuperé cierta lucidez, tuvimos una conversación. En pocas palabras, aprendí que era el trastorno obsesivo-compulsivo y me dieron una receta y una cita con el terapeuta. Ahora me controlo mucho mejor. Mi mamá y mi papá me ayudan mucho. Pero aún tengo miedo por mí misma. ¿Quién sabe cómo puede acabar la próxima vez? Sin embargo, ahora siempre les digo a mis padres si algo anda mal. Mi lema es concentración y control. Espero que esta historia concientice más a las personas sobre el trastorno obsesivo-compulsivo. Compártelo con las personas. Bueno, hasta acá entonces lo de los videos porque ya se nos va la hora y espero que les haya gustado, que podamos aprender un poquito más con esta dinámica que sea un poquito más un poquito distinta y el jueves vamos a continuar con lo que queda de esta partecita de la unidad número 3. Yo pensé que la terminábamos hoy, pero no. Y bueno, pero queda poquitito. Así que bueno, como les digo, esto de la unidad número 3 va a entrar en el examen, pero después lo que demos a partir de la unidad número 4 no. Y bueno, espero que vayan leyendo, que se vayan preparando y cualquier cosa pueden estar avisándome. Así que bueno, los voy a dejar por acá y nos encontramos de nuevo el jueves si así Dios quiere. Que tengan una bendecida tarde. Chau, chau.